ciudad tan hermosa, tan, ahora sí que representativa de la lengua y la cultura, bueno, en lengua española, no solo la hispánica, sino toda nuestra literatura hispanoamericana. Para los que veo aquí, muchos jóvenes, me da mucho gusto, espero que esta charla, que sí un poco larga, voy a tratar de hacerla amena. Ustedes se van a dar cuenta que Margot Glantz es una escritora muy completa porque ha incursionado en diversos géneros literarios, es una gran especialista en Sor Juana Inés de la Cruz y empezó a escribir, veo también personas adultas que seguramente tienen interés por esta escritora, y yo espero que esta charla, ¿verdad?, los entusiasme de alguna manera, no por lo que voy a decir de Margot, que además lo hago con mucho cariño, admiración, porque ella fue mi maestra, ha sido y sigue siendo mi maestra y mi amiga. A ella dediqué mi tesis doctoral y será un placer, de verdad, si ustedes pueden escucharla. Ella se va a sentir muy contenta dentro de 8 días, porque además es una mujer con una gracia, con una cultura verdaderamente apabullante, pero siempre como gran profesora que es, pues todo trata de ponerlo al alcance de cualquier persona. Entonces, bueno, esta charla tiene una parte introductoria antes de hablar de los caminos de la ficción, porque en el caso de Margot Glantz es, como les dije, una escritora tan completa que ella ha fusionado en su trabajo de escritura de ficción géneros como el ensayo, ¿verdad?, la crónica de viajes, los trabajos que ha hecho en la docencia. Entonces, sus ensayos, ¿verdad?, que son a veces, como sucede en una de las novelas que yo trabajé y que les recomiendo mucho leer porque es una novela sobre el corazón, sobre la ruptura de una pareja y sobre la muerte del corazón por un infarto al miocardio, que se llama Enrastre. Entonces, en el caso de Margot Glantz, todo lo que ella ha hecho, ensayo, crónica, docencia, investigación, se articula de tal manera en su obra que resulta difícil, ¿no?, deslindar por completo la ficción del trabajo ensayístico, o incluso, como lo van a escuchar con palabras de ella, el trabajo de investigación y docencia. Como gran sorjuanista que es, además sorjuanista internacionalmente reconocida, ¿verdad?, yo le he puesto a esta ponencia 2 epígrafes que para mí tienen que ver mucho con la personalidad de Margot y con su búsqueda por la escritura. Margot Glantz empezó a escribir ficción a los 50 años. Entonces, si algunos de ustedes tienen por ahí la vocación, pues todavía un tanto dubitativa, no se preocupen, ¿verdad?, que a cualquier edad podemos escribir, porque lo importante, como decía María Zambrano, la vida necesita expresarse y la expresamos a través de la escritura. ¿Sí? Doy inicio a este par de epígrafes. El primero es de Sor Juana Inés de la Cruz y dice así: en perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Sor Juana Inés de la Cruz. El otro es una escritora, ¿verdad?, muy frecuentada por Margot Glantz, que es Marguerite Duras, y que escribió un libro que también se hizo película, que se llama El amante, y dice así: la escritura llega como el viento, está desnuda, es la tinta, es lo escrito y pasa como nada pasa en la vida, nada es la vida. Bien, una revisión de la obra publicada hasta ahora por Margot Glantz permite percatarnos de la amplia variedad de registros en los que ha incursionado. Por ello, al referirme a esa versátil y fecunda obra intelectual,
acudo al afortunado símbolo de la estatua de Jano, empleado por José Pascual Mucho, otro gran sorjuanista, como emblema de la persona y la obra de Margot Glantz, para dar razón simultánea de sus virtudes intelectuales. Apunte el investigador y lo cito. Suele pintarse a Jano con dos rostros que corresponden a una facultad que Glantz posee de manera excepcional: la visión actualizada de las cosas del pasado y la aguda previsión de las cosas por venir. Y es que los lectores de la obra de Margot Glantz podemos apreciar que en su vasta bibliografía coinciden los autores y las obras más diversas: los novelistas y poetas europeos, los autores novohispanos, las obras clásicas de los autores mexicanos de los siglos XIX y XX, así como los escritores sobresalientes de la literatura contemporánea. Novelista, profesora, ensayista, crítica literaria, traductora, difusora de la cultura, viajera, enfermiza, diría yo, periodista, su actividad multiforme se basa toda ella en una perspicacia solo digna de Jano. Es admirable cómo recrea el pasado en los más recónditos pliegues de la personalidad de los autores que Margot estudia, y es sorprendente la nueva luz de sensibilidad y entendimiento que proyecta sobre ellos, haciéndoles cobrar nueva vida para los lectores del presente y nuevo sentido para los que vendrán. Y estas virtudes permean toda su obra. Ante la dificultad de dar cuenta pormenorizada de todas las actividades que Margot Glantz ha cultivado a lo largo de su vida intelectual, me referiré de manera sucinta a aquellas donde su labor ha sido más persistente y honda. Voy a hablar, pues, porque después lo haré particularmente de la obra de ficción, de esta obra multiforme, porque, como ya dije, la obra narrativa de Margot Glantz posee una naturaleza singular y ha cobrado importancia en la literatura mexicana de hoy día. La docencia ha sido una labor sostenida por Glantz en el transcurso de más de 45 años. Enseñar para ella es parte fundamental de su biografía, pues ha sido en las aulas universitarias donde se ha formado como investigadora y creadora, y a su vez ha formado a numerosas generaciones de estudiantes. El universo de obras, de autores, de movimientos y géneros literarios que ha estudiado y analizado con sus alumnos en más de 4 décadas es admirable. Margot se ha desplazado a lo largo y ancho del mundo literario por el teatro, la poesía, la novela, el cuento, el ensayo. Es decir, no hay territorio genérico que su curiosidad no haya fatigado, ni escritor sobresaliente de Europa o América que su voracidad de lectora no haya visitado, pues su amor y entusiasmo por la literatura es no solo asombroso, sino contagioso. Es difícil hacer un inventario riguroso de los cursos y los autores sobre los que ha impartido cátedra, pues correría yo el riesgo de que si me pongo a hacerlo podría dejarme incompleto. Sin embargo, es posible asentar aquí algunos de los atributos que han distinguido su magisterio. Para Margot Glantz, ser maestra forma parte de su versada y versátil esencia, de su ser múltiple, de su persona diversa. La docencia es parte de su manera de realizarse, de vincularse con el mundo. Margot es al mismo tiempo varias en una. Ser maestra es otro de esos roles que impecablemente ha protagonizado. Los dones de la sabiduría, el ingenio y la gracia que la han acompañado desde su juventud se han hecho patentes en los cursos que ha impartido. Margot ha sido en el transcurso de su vida una lectora hedonista, aquella que lee por la emoción estética que le deparan los libros, a la vez que una exégeta, es decir, una intérprete crítica de todo cuanto lee, y esa actitud es una de las grandes lecciones de su magisterio. He enseñado a mis estudiantes
decía Jorge Luis Borges, a que quieran la literatura, a que vean en la literatura una forma de felicidad. Sin duda, Margo y su magisterio han cumplido esta ambición a cabalidad como la cumplió el maestro argentino. Recientemente, cuando Margo cumplió 50 años de docencia en la universidad, expresó así su beneplácito por la enseñanza y sus deudas con los proyectos que han quedado inconclusos de este venero inagotable. La cito: para mí ha sido muy importante la docencia. Creo que es lo que más gozo, donde me expreso mejor. Además, pienso en cosas que no se te habrían ocurrido si no las expusieras en clase dialogando con tus alumnos. Los alumnos ayudan muchísimo, son maravillosos. Me gusta poner por escrito lo que descubro en clase. No he logrado cumplir con varios proyectos de libros que hubiesen podido surgir de mis anotaciones en clase, porque no me ha dado tiempo o porque no he tenido la fuerza para terminarlos. Me gusta enormemente escribir ficción, investigar y también ocuparme de la difusión de la cultura, actividades sustantivas de nuestra universidad. Hasta aquí la cita de Margo. La dedicación al estudio y a la investigación han sido una constante en la vida académica de Glanz. Este hábito demuestra su capacidad y goce de trabajo. Esa capacidad placentera de trabajar no nace por generación espontánea, nace de su viejo, juvenil e incansable hábito de la lectura, de la capacidad de fijar esas lecturas, de la construcción en consecuencia de una cultura literaria desbordada por los 4 puntos cardinales y de su ansiedad por plasmar de alguna manera concreta esa cultura acumulada. De manera resumida, podría decir que en ella la labor de crítica literaria que ejerce en sus salones de clase nace de leer, imaginar, analizar, pensar, reconstruir, asociar, desarrollar y luego escribir. De esta tarea de crítica literaria sostenida a lo largo de más de 4 décadas, Margo ha construido una obra ensayística de tales dimensiones que su arquitectura se asemeja a una edificación barroca. Es compleja, transgresora, erudita, provocadora, deslumbrante, reflexiva, elegante. Esa gran obra ensayística es resultado de su amor por la literatura y de sus ansias de exhaustividad, y por lo mismo ha abarcado muchísimos temas y autores. Ha pasado de Bataille a Proust, de Thomas Mann a Kafka, de Poe a Quiroga, de Tennessee Williams a Antonin Artaud, de Borges a Dios. También ha frecuentado a los narradores de la onda, a los novelistas mexicanos de los siglos XIX y XX, a los escritores de la literatura de los siglos de oro, a los cronistas de Indias y a la Malinche, a la vida y la obra de Sor Juana en diversos aspectos. Y qué decir de su amplio conocimiento de la literatura rusa, francesa, inglesa, italiana, alemana y norteamericana, o bien de sus temas más frecuentes y obsesivos como son el cuerpo, el holocausto, la Biblia, el erotismo, la orfandad, la memoria, la escritura, el texto, los zapatos, el feminismo, la nostalgia y un largo etcétera que solo visitando su obra podemos testimoniar. En 1900, un comentario de Sergio González Rodríguez, este ensayista que ha hecho una gran obra y que fue premiado nuevamente con el premio Herralde de ensayo por tratar una obra de un problema que todos estamos viviendo y que es muy delicado en nuestro país. El problema primero hace años de las muertas de Juárez y hoy día el problema del narcotráfico en este país. Sergio González Rodríguez, que es un gran ensayista y que ha seguido la trayectoria de Glanz en este terreno, permite destacar las cualidades del trabajo de nuestra autora. Para este crítico, el trabajo de Margo posee 3 aspectos que ninguna otra escritora comparte: su formación literaria, su proyecto crítico, su estilo de escritura y afirma. Margo Glanz se encuentra en el gozne de 2 vertientes culturales
culturales en nuestro país que de forma provisoria podría definir como la moderna cosmopolita, también conocida como la que ejerció la generación de los años 50, García Ponce, Sergio Quitón, los narradores de Veracruz, bueno, este no es de Veracruz, es Salvador Elizondo, ¿verdad?, entre otros, y la posmoderna cosmopolita que le sigue en tiempo, simpatías y sobre todo en diferencias. Margot Glantz participa de las virtudes de la primera vertiente y de los afanes diferenciales de la segunda. Esta lo ubica dentro de las grandes renovaciones que nuestra literatura registra desde años atrás, aún poco reconocidas debido a la fuerza institucional de los antecesores. Si por edad y por intereses generacionales tuviera yo que situar a Margot Glantz, lo haría en la generación del 50, en la de Elizondo, en la de García Ponce, en la de Sergio Quitón, de quien es gran amiga. Pero Margot empieza a escribir mientras que esta generación empieza a escribir cuando tiene 25, 26 años. Margot Glantz, como ya dije, empieza a escribir a la edad de 50 años, o sea que por intereses y formación se encabalga con una generación de escritores conocidos o leídos seguramente por ustedes, pero como proyecto de escritura, pues parece mentira, a pesar de su edad, Margot se encabalgaría con escritores, ¿verdad?, que empiezan a escribir en la época de la Onda, que es cuando Margot empieza a escribir, aunque su escritura, lo van a ver adelante, es completamente diferente. Bien. Me he saltado algunas partes para no olvidar. Reconocida internacionalmente como una de las más tenaces y agudas sorjuanistas, Margot Glantz ha trabajado por más de 3 lustros, yo diría que hasta más, diversos aspectos de la vida y la obra de Sor Juana en libros fundamentales como son Sor Juana, Hagiografía o Autobiografía, Sor Juana, Saberes y Placeres, Sor Juana, la comparación y la hipérbole. Obras a las que José Pascual Bouchot, otro gran estudioso de la monja jerónima, se refiere diciendo, y lo cito: se nos ha abierto una luminosa entrada tanto a sus contemporáneos como a sus pósteros, a un sinfín de aspectos biográficos y literarios que aún la crítica más exacta y perspicaz había pasado por alto, porque no es en vano que Margot, al igual que la monja no hispana, está dotada de una inteligencia que en otros tiempos, no sin admiración, solía llamarse varonil por la fortaleza de su razonamiento y lo sutil e ingenioso de su discurso, ¿verdad? Creo que con esta aseveración de Bouchot en parte se explica el epígrafe de Sor Juana que leí, y si ustedes recuerdan, pues el ingenio y la grandeza literaria de Sor Juana era tal que en España decían, parece que escribió un hombre, ¿no? Ya desde ahí se está viendo pues en esa época prominencia, ¿verdad?, de que parece ser que la inteligencia masculina era superior y que por eso Sor Juana pues escribía como hombre. Así, el ejercicio ensayístico de Margot Glantz podría ubicarse también en la reflexión que hace Sergio González Rodríguez, quien afirma que en los últimos años prosperó en la literatura mexicana, lo cito, esto es muy interesante, un tipo de ensayo-relato que apunta hacia un enriquecimiento de la escritura en el ejercicio de estilos trascendentales con el corazón en la mano. Sus exponentes mayores, entre otros, son Octavio Paz, Gabriel Said, Carlos Monsiváis, Salvador Elizondo, Sergio Quitón y, desde luego, Margot Glantz. Hasta aquí, Sergio. Otra de las actividades que Margot Glantz ha emprendido con entusiasmo y entrega es la difusión de la cultura. Margot fundó la revista Punto de Partida en 1968 porque tenía deseos de que los jóvenes
¿verdad?, universitarios de distintas facultades empezaran a ver publicados sus textos, ¿sí?, como un aliciente para precisamente forjar las carreras literarias de estos jóvenes. Bueno, esta introducción que hice a la obra ensayística es solo una introducción, pero van a ver ustedes, ahora que ya me refiero específicamente a los caminos de la ficción, van a ver cómo las cosas que les expuse se van a articular de una manera pues, muy estrecha con la obra de ficción de Margot Glantz. Juan García Ponce afirmaba que, lo cito, escribir ensayos es quizá una manera de evitar retrasar el momento de escribir. Hasta aquí García Ponce. El autor de Ánima se refería tal vez al acto más alto de la escritura, como es el de la creación poética o el de la ficción. Si analizamos a la luz de esta reflexión la labor temprana de Margot Glantz como ensayista y su aparición tardía como escritora, seguramente las palabras de García Ponce cobran significación en el caso de nuestra autora. Lo cierto es que Margot Glantz comenzó a escribir muy joven, pero empezó a publicar mucho tiempo después. Y aunque en sus inicios escribía cuento y poesía, le parecía que sus textos, y fíjense lo que decía, eran cosas muy pequeñitas que realmente no me interesaban. Como que no acababa yo de escribir lo que necesitaba escribir. Hasta aquí, nada. Desde el inicio, el camino de la escritura se tornó dificultoso para Margot. Ella misma reconoce sus inicios tardíos, sobre todo si consideramos que los escritores de su generación lo hicieron en la década de los años 50 o 60. No obstante que el convencimiento y la vocación existían en ella desde mucho tiempo atrás. Y la cito: yo tenía la idea de que iba a escribir algún día, pero como una especie de sueño de infancia, porque mi padre era escritor. Le confiesa Margot a una de sus estudiosas llamada Nora Pasternak. Como resultado de una larga entrevista con Glantz, Nora Pasternak, judía, ¿verdad?, mexicana judía como Margot Glantz, atribuye la dificultad de escribir de Margot a la figura paterna, al hecho de querer ocupar el lugar del padre poeta. Para superar esta circunstancia de suplantación, Margot reconoce como proceso clave el psicoanálisis que realizó con la analista argentina Gilbert Roger de García Reynoso, Gilú, como ella la llamaba. Terapia iniciada a partir de 1976. Después de un largo proceso psicoanalítico que la misma Margot describe, la cito, como incoherente y tal vez difícil de relatar, se atreve a enfrentar la escritura de su progenitor. Otra de las dificultades, tal vez la mayor, se debía a la consideración que Glantz tenía de su escritura. Sus textos, siempre fragmentarios, no tenían sentido, pues escapaban a la organización y la forma de los relatos convencionales. Margot recuerda que un día se atrevió a mostrárselos a su maestro Agustín Yáñez, quien le dijo, y cito las palabras de Yáñez: hay algunas cosas bellas, pero son como perlas sin engarzar. Tienes que encontrar el hilo para engarzarlas. Hasta aquí Yáñez. Durante años, Margot sintió que sus relatos carecían de una estructura lógica, presentía la pulverización de los géneros, pero admitía que en todo caso ella se había excedido. Hasta que en 1978, fíjense, de 2 años de psicoanálisis, escribió Las 1001 calorías, novela dietética, un libro de gran formato con dibujos de tipografía caprichosa que además se apartaba en todos los sentidos de la concepción de lo que era una novela. Este volumen, que yo recuerdo que cuando era estudiante de Margot, le ayudé, y no me da pena decirlo porque fue una edición de autora,
Le ayudé, como tantos otros alumnos que la queríamos mucho, a vender ese libro, ¿no? Entonces, pues bueno, todos queríamos que Margot se sintiera segura de esas ficciones. El volumen está compuesto de 100 pequeños textos, fábulas o historias, donde se interponen versiones nuevas de mitos, de historias y personajes que resultan familiares. Cito un ejemplo para que vean pues la gracia y lo distinto de la escritura de Margot y cómo le da la vuelta de tuerca a hechos que nosotros conocemos de la mitología o la cultura occidental u oriental. La cito. Los turbantes le sirvieron a Simbad para protegerse del sol, para salvarse de los naufragios, para vendarse las heridas, para viajar por los aires con el ave rojo, para adornar su cabeza, para ahorcar a los que quisieron darle fama y sobre todo para no parecerse a Ulises. Ahora las mujeres los usan solo porque la revista Vogue los ha puesto de moda. Hasta aquí más. Los fragmentos que van desde una frase hasta una página aparecen tipográficamente formando figuras a manera de caligramas, estas composiciones poéticas nacidas, ¿verdad?, con Apollinaire, ¿no?, poeta francés, o sugiriendo con desenfado el tema de la historia. Las 1001 calorías contienen asuntos relacionados con la Biblia, la mujer, el amor, la política, los mitos griegos, y su tratamiento es de tono juguetón y desenfadado. La publicación de este libro liberó a Margot del peso de la tradición literaria y de la opinión establecida de que solo un escritor consagrado podía permitirse escribir fragmentos. Así Margot asumió la escritura desilvanada como un camino propio donde lo fragmentario y lo femenino eran motivos de asociación. En torno a estas nociones dilucidará posteriormente y dirá, a ver qué opinan las mujeres. Yo pienso, dice Margot, pero es una cosa muy a posteriori, que esta forma de escribir fragmentaria, con un ritmo muy particular que parece no tener hilación lógica, es de alguna manera el ritmo de la conversación de las mujeres, que pasan de un tema a otro y a veces sin una liga muy definida. Están hablando, por ejemplo, de algo muy importante y de repente ven un vestido y dicen, ¡qué padre vestido! Y te lanzas a hablar del vestido y el bordado y a la mitad interrumpes porque el pastel está en el horno. Entonces tienes que hablar del pastel y luego ponen la mesa porque van a llegar los invitados y no tienes tiempo. Luego vuelves a hablar de las cosas muy importantes, de tu vida privada, o de una clase, o de lo que tienes que hacer. Entonces, de alguna manera, los textos son textos que van siguiendo un fluir de la conciencia, pero se trata de una lógica muy poco tradicional, una lógica histérica, ¿no? No es una lógica muy clara. La lógica clásica a la que estamos acostumbrados, donde tienes que manejar toda una serie de concatenaciones de tiempo y espacio. Y aún en la novela tipo Virginia Woolf, hay que manejar muy cuidadosamente toda una serie de estructuras para poder manejar el fluir de la conciencia. Yo no podría escribir así. Entonces yo pensaba que escribía pésimamente. Hasta aquí mal. Una vez aceptada esta forma de escritura y decidida enfrentar todos los obstáculos, Margot Glantz publica al año siguiente por cuenta propia, en 1979, 200 ballenas azules y en 1980 No pronunciarás. Ambos son libros de fragmentos y representan la suma de muchas de sus lecturas, intereses y obsesiones. Son también, en buena medida, libros intensamente autobiográficos. 200 ballenas azules es un largo monólogo que a veces se desdobla en diálogo y a veces está dividido en fragmentos. Los hay de una página, de dos, y los hay hasta de una sola frase. Por el libro circulan personajes marinos, que es una de sus obsesiones: Simbad, Ulises, Ahab, Ismael, el personaje de Herman Melville, ¿verdad?, en su novela famosa, La Moby Dick,
que están asociados a un paisaje en consonancia con su naturaleza, los mares, los muelles, los ríos, y donde también existen objetos adecuados en aquellos, mástiles, arpones, botes, pipas, velas. Con todos estos elementos, Margot entreteje asociaciones y esbozos de relatos donde hay la elusión frecuente de un yo que nos hace ascender del mar con su doliente mitología al presente. Y dice la narradora de este texto, lo cito: sigo fascinada, fíjense, de hablar de personajes masculinos, como la narradora cambia la narración a la primera del singular femenino. Sigo fascinada mirando desde el mástil la figura pertrechada de Ismael, que es personaje de Mundir, y me coloco a su lado presidiendo las navegaciones. Mis ojos son visibles y ocupan más espacio que los de las ballenas. Hasta aquí. En otras ocasiones, ese yo remite a la voz de un navegante del siglo XVI o bien enuncia la de un tripulante del Pecó. Hay en el texto alusiones reiteradas a la novela Moby Dick, a la Biblia, a Poe, como en los libros anteriores, muestran las lecturas y las obsesiones de la autora y permiten hablar de la intertextualidad como un elemento fundamental en la organización de los textos de Margot Glantz. Es decir, con toda la cultura que tiene, muchas veces lo que hace Margot es tomar los textos que ha leído y recrearlos de otra manera, de tal suerte que los está resignificando, ¿no? Hay muchas formas de intertextualidad. Los que hayan leído a Genet pues podrán entender más este concepto, pero grosso modo es esto, ¿no? Tomar un texto de otro, ¿verdad? No para copiarlo, sino para resignificarlo, utilizando nuevos argumentos narrativos o nuevas visiones sobre lo aprendido en X obra. En 200 ballenas azules se repite, por otra parte, procedimientos semejantes a los que aparecen en las 1001 calorías. Sin embargo, hay en este libro una serie de oposiciones que son las que impulsan los movimientos de vaivén del texto, ¿verdad? Como si estuviéramos en el mar con las ballenas, como son las alusivas al pasado presente, a la naturaleza, a la destrucción de la naturaleza, a la ausencia y a la presencia de tecnología, ¿no? O sea, fíjense cómo Margot trae, ¿verdad?, de los textos legendarios, los trae a su presente y los resignifica al advertir, por ejemplo, pues lo que el hombre está haciendo con la naturaleza, ¿no? O bien la presencia de la tecnología para, pues, a veces destruirlo todo. Como bien afirma la estudiosa de Margot, Nora Pasternak, en su análisis sobre la escritura de la autora, Pasternak dice: Margot Glantz define el tiempo y el espacio que circula por su texto y sugiere el lugar desde donde debemos leerlo, el presente moderno y tecnológico y el pasado legendario y originario, o bien desde la Biblia, la antigüedad, el amor cortés, el mundo marino, el vientre de las ballenas, la nostalgia. El libro provoca en los lectores asociaciones inevitables con temas muy antiguos de la mitología y la literatura. Hasta aquí Pasternak. En 1980, la editorial Premia le publica No pronunciarás, en el cual conviven dos de los motivos recurrentes de su obra: el carácter transgresor de la palabra y el sentido actual de la tradición judaica. El libro abre con una oratio, que es el marco donde la imaginación adquiere forma, justo porque presenta de entrada a un misterioso sujeto cuya palabra ha perdido su significado. El libro, compuesto nuevamente de textos fragmentarios cuyo material es el nombre, tiene la intención, según la autora, de advertir a los padres que tengan cuidado con el nombre que le pongan a sus hijos,
porque el nombre es destino. Y así escribe Margo. Pedro tiene destino de candado y Pablo de pata. Andrés será pintor, poeta, bandido o ciudadano de Sodomas desvaídas. Jonás tendrá un color verdoso y navegará falsamente en el vientre fecundo de las ballenas que cantará Melville. Los Lázaros son siempre hediondos. Francisco puede ser revolucionario si le ofrecen cañones Hotchkiss y carabinas Winchester. Los Mauricios usarán significativos apodos y multiplicarán prebendas. Las rosas se mancillarán al simple contacto de la mano y las noras serán límpidas cuando las camelias muestren su languidez de cirio, su candidez de lirio y su palpitar de agua. Hasta aquí Marta. Así es que, ojo, jóvenes futuros padres con los nombres. El libro es una desenfrenada sucesión de textos sin otra conexión entre sí que el ingenio. Estos son de diversa extensión y están escritos en varios tonos. Va desde la burla que se hace de personajes históricos, como vieron en el caso de Francisco Villa, hasta la reflexión sobre la identidad que el nombre confiere, como lo de Pedro o Pablo, ¿no? La publicación de las genealogías en 1981 representó un sesgo en la obra escrita por Margo Glantz hasta ese momento. Me voy a detener un poco más adelante en esta obra. ¿Sí? También, pero de otra manera, las genealogías, que es un texto que yo quiero muchísimo porque son los orígenes de la familia Glantz, también está estructurada por episodios, es decir, también por fragmentos más extensos. Sigo, ¿verdad?, con la cronología, pero luego de 1981, 2 años después, y como resultado de la obsesión que le provocan ciertos fenómenos que la rondan persistentemente, nace, como nacieron los textos anteriores, nace de la amorosa inclinación a enredarse en cabellos de 1984, es decir, posterior a las genealogías, y síndrome de naufragio, con obra que le merece el premio Villaurrutia en 1985. Del primero, o sea, de la amorosa inclinación a enredarse en cabellos, Margo explica, la cito: de la amorosa inclinación a enredarse en cabellos es una exploración sobre el pelo, una excrescencia corporal que ha influido de manera determinante en la antropología cultural y en la literatura. En suma, un libro vinculado a mis investigaciones y obsesiones. Aparece el cabello en la Biblia, en el Gilgamesh y en el libro de los muertos de los egipcios. Los poetas del siglo de oro, en Shakespeare, en San Juan de la Cruz, en los salones de belleza, en los patíbulos, en las reseñas periodísticas, en la publicidad. Me percaté de su importancia en María de Jorge Isaacs, en el famoso cuento de Fren Rebolledo, La cabellera, en Hemingway. Adoré a King Kong y la revolución de cabellos largos que impusieron los Beatles. En Calderón de la Barca, el cabello es un elemento esencial en la vida y sueño, en La hija del aire, en Las manos blancas, nos ofenden, no ofenden, etc. También en los romances, en las gestas heroicas, en el libro de Buen Amor, en Flaubert, en Mann, en el cine. Si se fijan, esta explicación de Margo está revelando muchas de las lecturas que ha hecho y sobre las que ha escrito y que luego va a tomar para su escritura, ¿no? Por eso era importante hablarles, aunque fuera de manera general, de su obra ensayística. El naufragio adquiere diversas resonancias en la cultura occidental. Es el tema axial del síndrome de naufragios, que se vincula otra vez y obviamente con el mar y las tempestades, con los sueños y la mitología literaria. Podría afirmarse que este libro es una larga meditación sobre las relaciones intertextuales de los personajes que los han sufrido, real o imaginariamente, a través de las múltiples evocaciones que de ellos puedan encontrarse en la literatura. En las páginas de este volumen transitan Sinbad, Salgari, Cortés, Pizarro, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca y por supuesto Colón.
una de las figuras centrales del libro. Este volumen comprende 45 relatos breves que suelen citarse entre sí, recoger los hilos que algún autor dejó sueltos o los mismos que la autora había abandonado en algún texto anterior. La estructura se asemeja a las aleatorias que utilizan ciertos compositores contemporáneos y más cercanamente las que empleaban los surrealistas para crear sus visiones superpuestas, como puede apreciarse en el texto El cólera regresa, que bueno, no traje un libro, no lo cito, pero si alguien ahí está síndrome de naufragio. Síndrome de naufragios posee una estructura aleatoria que, aunada a las constantes referencias a escritores, mitos y mitologías literarias, encuentra su hilo conductor ideal en el sueño, cuya fluidez se vuelve imprescindible para llevarnos de un texto al siguiente. Cito un texto de Síndrome de naufragio y adviertan cómo la escritora va encabalgando algún episodio que puede ser familiar para nosotros, dependiendo de si hemos leído La Ilíada o si hemos leído los autores que aquí van a leer, pero los va encabalgando y dándoles su propia configuración, que ya no es la de los textos primeros. Ulises sale de la isla de Nausicaa cargado de regalos para los pretendientes y de lana para Penélope. Sinbad regresa a su palacio y ve la noche tan clara que está en el centro de un cristal. El sueño lo devuelve al más terrible de los naufragios y a la navegación en el interior de una gruta que lo ciega, quitándole el sentido hasta mis ojos. Ese día Sinbad empieza en su cuerpo otro viaje en el interior del viaje, y ese descubrimiento inicia un nuevo naufragio con De Quincey, prosista inglés que amó la poesía sobre todas las cosas, y el opio le sirvió de barco, sentado en una antigua silla inglesa, donde miraba el humo inevitable de las perlas negras. Virginia Woolf te amó, pero tú prefieres soñar con Ana, la prostituta londinense perdida en las galerías subterráneas. Hasta aquí, Síndrome de naufragios. En cada uno de los libros anteriores, Margot Glantz ha realizado una exploración narrativa con los múltiples recursos que ofrece la propia literatura. Se diría que no hay reposo en esa búsqueda. No solo su prosa no conoce el desfallecimiento, sino tampoco su imaginación. Así se observa desde los inicios de sus escritos de ficción una actitud innata y subvertiva que la ha acompañado desde los inicios de su vida como creadora y que Julio Ortega, el gran crítico peruano, apreció con las siguientes palabras con las que resumimos este periodo de la escritura de Glantz. Cito a Ortega: al comienzo, ella escribía en los márgenes del relato mexicano desde fuera de sus cánones con autoironía reflexiva. Sus primeros libros ensayaban las formas de la prosa breve, el fragmento y la notación, pero demostraban en ello mismo su sensibilidad contemporánea, alejada tanto de la espesura de la tradición nacional como de la tipicidad de las escrituras femeninas de entonces. Pero lo más notable de su evolución creativa es la calidad íntima y gozosa de su prosa, hecha entre asombros cotidianos, textura musical del recuento y agudeza analítica. Hasta aquí Ortega. Con la publicación de las genealogías en 1981, libro anterior a Síndrome de naufragios, Margot Glantz recibe el premio Magda Donato, si se fijan ya el segundo en una corta carrera literaria. El reconocimiento a la obra de Margot Glantz empezó a consolidarse. Esta, su primera novela, reunía muchas de las dudas y deudas que la autora tenía con su origen judío, con sus padres y consigo misma. Esta obra inauguró el espacio autobiográfico del sujeto femenino judío desde una pluralidad de voces que intersectan momentos, espacios, encuentros y desencuentros, y también
el género autobiográfico femenino en la narrativa judeo-mexicana, a la que seguirán escritoras, aunque no es judía, como Bárbara Jacobs y Elena Poniatowska, entre otras. Las genealogías está escrita a manera de episodios. Ahí la escritora recurre a la estructura de folletín para recuperar la vida de sus padres, emigrantes judíos, para indagar y entender su identidad de judía y mexicana. Al respecto, Margo confiesa, la cito: necesitaba saber cómo era el mundo de mis padres, qué significó ser judío en Rusia, cómo se conocieron y juntaron, cómo vivieron cuando llegaron a Veracruz, cómo fueron sus años en la Merced, en la Ciudad de México. También quería que me contaran de Lenin, Trotsky, Chagall, cuál era la diferencia entre comunicarse en español o en yiddish, que es una de las lenguas judías, ¿no? La otra es perdón. El hebreo ya hay otro, según los ashkenazi o la otra rama judía, Margo es de los judíos ashkenazi, bueno, y hablan yiddish. Los otros creo que hablan, acaba de ganar el año pasado Mira Moscona un premio a ver si ahora yo lo recuerdo. Es un libro, Las genealogías, construido a partir de la voz de sus padres. Nace de una serie de grabaciones de sus vidas. El relato tiene una parte de invención porque la estructura misma le da ese carácter al organizar la historia. Integrado, como afirma la autora, por cachitos de vida y posteriormente reorganizados en un todo orgánico que es el libro, Las genealogías es una reconstrucción a través de la memoria que como tal es fragmentaria y entrecortada de la historia de los padres de Margo, de su vida en México durante la década de los años 30 y las posteriores relaciones que sobre todo su padre, Jacobo Glanz, mantuvo con la comunidad judía y los intelectuales mexicanos de aquellos lustros. En este libro, además, Glanz descubre y ejerce con sutileza los rasgos de una escritura íntima que le permiten descubrir que la historia familiar también es literatura. Como bien aseveró Carlos Montemayor el día que recibió a Margo Glanz como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, lo cito: la ordimbre genealógica es un sistema de compuertas secretas que se abren a numerosos ríos, regiones, personajes, acontecimientos imprevistos, revoluciones, asaltos, violencia, ternura, cocina, repostería, vestidos, idiomas, revistas, músicos, poetas, pintores. Es un árbol de vidas y países en una sola y prodigiosa sangre. En la memoria de genealogías que se convierten, que se relevan a partir del mundo como la genealogía de todos y cada uno de nosotros. Hasta aquí Montemayor. Sería, ya voy a terminar, sería hasta el año 1996 cuando Margo Glanz, luego de dedicarse varios lustros al estudio de los cronistas, Sor Juana y La Malinche, retornaría a la ficción con la novela Apariciones. En esta obra se patentizan y vuelcan de manera compleja y ambigua algunas de las obsesiones de la autora, esas que ha trabajado incesantemente en muchos de sus ensayos: el erotismo, la sexualidad, el misticismo, el cuerpo y los actos que subyacen en la escritura. Asimismo, resulta una sorprendente irrupción del erotismo femenino en la narrativa mexicana escrita por mujeres, incluso en el que se refiere al mismo quehacer de la escritura asumida genéricamente. Cito a Margo: esta novela, se refirió a Apariciones, es un poco inédita en la tradición mexicana. Tenemos Faradef, de Salvador Elizondo, que es un antecedente importante para mí, y también está la relación con Bataille que los dos tenemos.
Recuerden, George Bataille tiene un libro importantísimo que se llama precisamente El erotismo. Continúo con algo, pero no encuentro que haya un antecedente de este tipo de literatura en México, y menos escrito por una mujer. Hay una literatura erótica, una literatura donde lo sexual se explicita, pero no creo que haya este tramado, esta organización textual. Hasta aquí Margo. Esta novela tachada de impúdica se construye atípicamente mediante 3 propuestas de tramas que se encadenan por capas. La historia de la amistad sadomasoquista entre Sor Lugarda de la Encarnación y de Sor Teresa Juana de Cristo. La historia perversa voyerista de los amantes sin nombre y de la hija de ella que los espía con curiosidad malsana, y la historia de la propia narradora que a su vez espía a sus propios personajes y les permite, a través de un recurso ficcional, ser los receptores de sus propias dudas al momento de la escritura. Estas historias se disponen mediante diversos recursos narrativos y tipográficos organizados por la propia voz de la narradora. Se trata de una novela a su vez breve y compleja, con el afán de despojarse de todo exceso formal para adentrarse por los abismos de la sensualidad en todas sus manifestaciones, y también, como lo ha señalado la escritora, la cito, de una novela en torno al lenguaje, un texto donde éste ya ha sido acuñado, un palimpsesto, manuscrito antiguo borrado para escribir otro, una flagelación, una obra en la que las historias amorosas no son más que metáforas del sometimiento del lenguaje. Hasta aquí Margo. Como ven, esta novela tiene que ver con todos los estudios que Margo Glantz ha hecho sobre Sor Juana y la vida conventual, la vida de las monjas, ¿verdad?, en la cultura novohispana. En el año 2001, con la firma Beatriz Viterbo, que aquí seguramente Mariano recordará este gran personaje de Borges, ¿verdad?, Beatriz Viterbo, en el cuento El Aleph, ¿no? Beatriz Viterbo, esta editorial argentina, le publica a Margo Glantz un libro de cuentos inquietante que cifra su contenido en el propio título, Zona de Derrumbe, y se refiere al filo cotidiano donde confluyen el hecho de ser mujer, la lucidez ante la inercia de las costumbres y la permanente sombra de lo asiago en las trivialidades del lenguaje o en los actos insignificantes de las personas. Es un libro, afirma Margo, escrito desde la perspectiva del cuerpo femenino, de los problemas cotidianos que ese cuerpo puede enfrentar, desde sus niveles más precarios hasta los más extraordinarios. Hasta aquí Margo, que van desde una mamografía hasta los juanetes que obstaculizan el deseo de usar zapatos de diseñador, o la relación con los animales en general y los perros en particular. En este libro, el empleo de recursos como la metaficción, la intertextualidad y la investigación demuestran la libertad y madurez ganada por la escritura, así como la incertidumbre y zozobra asumida por la escritora. En Palabras para una fábula, cuento que abre la colección, la narradora Nora García, personaje a quien vemos aparecer por primera ocasión en la narrativa de la autora, nos pregunta, y cito a Nora García: ¿cómo definir con palabras los sentimientos y los afectos? Que es muy difícil, me parece fuera de toda duda. Además, ¿no dice el poeta que las palabras chillan como putas? Este es un verso, ¿verdad? Bueno, una reminiscencia a Octavio Paz, ¿no? A un poema de Paz cuando lucha Paz con el lenguaje poético. Esta afirmación es un desafío para la protagonista que enfrenta este cuestionamiento metaficcional, pero también vivencial,
colocando el cuerpo, su propio cuerpo y por extensión de continuidad verbal al cuerpo de sus lectoras. En Zona de Derrumbe, Margot Glantz retoma dos de sus principales preocupaciones como escritora: el problema del lenguaje y del cuerpo humano, en esta ocasión el cuerpo femenino. A lo largo de todo el libro, pareciera que desde la zona de la escritura, los derrumbes interrogaban por el cuerpo, por su naturaleza y por el alma, por la subjetividad construida entre lo emotivo y lo afectivo. En estos cuentos, dice Julio Ortega, lo cito, el cuerpo recuenta sus alarmas, los senos, los pies, la boca, mientras que el alma da cuenta de las pérdidas y recuperaciones y son, ambos, una plena presencia salvada por la escritura. Hasta aquí Ortega. Con la publicación del Rastro en 2002, novela finalista del Premio Herralde, Margot Glantz alcanza un lugar preponderante en la narrativa mexicana. Conjuga armoniosamente muchos de los elementos constitutivos de su perseverante trayectoria como narradora, ensayista, y exhibe una erudición deslumbrante. En este libro, que varios de sus críticos, y que a mí me tocó enfrentarme a esa afirmación, han catalogado este texto como novela-ensayo. Y no se imaginan todas las cosas que yo tuve que hacer, porque aún la categoría novela-ensayo pues no está todavía por la crítica literaria lo suficientemente desarrollada, aunque, claro, al hablar de novela o al hablar de ensayo, uno puede hacer entrecruzamientos. En este libro se da la fusión entre géneros y discursos de diversa naturaleza: poesía, música, pintura, ciencia, y también la fusión de la ficción y la autobiografía. La protagonista es nuevamente Nora García. El rastro está construido con una partitura musical. Aquí la partitura musical a la que ella se acogió para estructurar el libro es la forma variación, y utilizó las variaciones Goldberg, que fueron una composición para clavicordio de Bach, ¿verdad? Y la historia pues es apasionante. Bach las compuso, las variaciones Goldberg, para quitarle el sueño a un aristócrata, para que un aristócrata que tenía insomnio se pusiera a escucharlas todas las noches. Pero lo interesante es cómo la forma variación es utilizada por Margot Glantz para construir el ritmo de su novela, ¿sí? Y otro tema que para mí, también se volvió obsesivo para mí, es el tema del corazón. El corazón de quien ama ante la muerte y que acude a intercalaciones de elementos constantes que aparecen una y otra vez con una obsesión monocorde, reproduciendo idénticas imágenes, asociaciones y escenas, pero con grabaciones distintas. Yo les recomiendo muchísimo este libro. Yo creo que este libro, esta novela que fue finalista del Premio Herralde, es uno de mis libros más amados, porque realmente lo que hace Margot ahí es enfrentarnos al problema, por un lado, de la muerte del corazón, que es el órgano donde por tradición milenaria se ha dicho que el corazón aloja, ¿verdad?, los sentimientos. Es realmente una novela, insisto, que nos enfrenta a la muerte, pero que también nos enfrenta pues a este gran enigma que representa el corazón. Enigma para nosotros porque ahí centramos toda nuestra concepción sobre los sentimientos, pero no enigma para la ciencia, ¿verdad? Porque sabemos que el corazón se mueve mediante dos movimientos de dístole, siástole,
diástole, que son los que permiten que la sangre circule por nuestro organismo. Realmente es una novela apasionante que utiliza además este famoso soneto de Sor Juana y que Margo cita como epígrafe de la novela. Recuerda en los versos: esta tarde, mi bien, cuando te amaba, ¿verdad? Y que termina con una frase, con un verso del soneto que Margo repetirá, como se repite, cierta forma en la variación: mi corazón deshecho entre tus manos. Sí, yo los invito, ¿verdad?, a que lean realmente esta obra extraordinaria. Paso a otra cosa y ya, solo me falta esto en pedacito. El zapato, los pies, la moda, son los motivos del libro Historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador, de 2005. Nora García, otra vez, es el personaje protagónico de estos relatos. Es el hilo conductor para detenerse en una de las obsesiones de la escritora: el pie y los zapatos que lo calzan. Si bien en este texto los zapatos son el sostén del libro y le dan vida a la primera narración, Zapatos, andante con variaciones, compuesta por 60 fragmentos, donde la intertextualidad es un elemento constitutivo del andamiaje narrativo. Este volumen recoge además otras narraciones que de manera independiente entre sí están tejidas en la vida de Nora, como son los perros, los viajes, así como la enfermedad y el dolor que experimenta su propio cuerpo. La narradora Nora García es un alter ego de la escritora y mediante su historia se nos muestran varios pasajes de la vida de Margo Glantz, pero reconfigurados también por el deseo, por la escritura, por la reescritura. En todo esto, sin embargo, el valor verdadero reside en la recreación, en el trabajo con la ficción. No obstante, Nora García escribe, y cito: es hora de confesar que esta historia es autobiográfica y por tanto profundamente sincera. Hasta aquí Nora García. Cada uno de los textos que conforman la historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador tiene una existencia